Muchos hablan, otros critican, pero en realidad, ¿quién te escucha? Te entregamos toda la información, la opinión y el debate sobre los temas que a ti te interesan. Combinación Clave, junto a Fernando Paulsen. Somos opinión, somos la clave. Estamos partiendo Combinación Clave y partimos de inmediato con nuestro primer entrevistado, el senador electo Felipe Kast. Felipe, ¿cómo estás? Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Hay varios temas que conversar contigo. Una de ellas, ¿qué tal está avanzando lo que podríamos denominar la instalación del nuevo gobierno? Van a tener todo ese tipo de situaciones que son, yo lo encuentro lo más odiosas que hay, cuando empiezan a generarse, no sé, hoy día vi en los medios de comunicación que los partidos decían que le habían mandado las listas al presidente electo Sebastián Piñera para que tuviera bien considerar los hombres de cada partido para su gabinete. Yo lo encuentro un poquitito ridículo, para ser franco. No creo que a nadie se le ocurra pensar que Sebastián Piñera necesita listas para tomar la decisión de quién quiere que de alguna manera colabore con él, quizás en los qué sé yo, jefaturas de servicio menores que también tiene que nominar el presidente de la República, pero al final me imagino que sabe exactamente con quién quiere gobernar. Bueno, yo concuerdo contigo, yo creo que Sebastián Piñera tiene un mapa bastante claro, nadie lo sabe de hecho, sobre con quién va a querer trabajar en cada uno de los lugares más estratégicos. Lo que sí a nosotros nos preocupa más es poder tener una agenda a favor de las causas, que tienen que ver con reforma del Estado, reforma de los niños, paz en la Araucanía y reformas también sociales. Y esas reformas sí nos preocupan, por lo menos desde Evópolis, y estamos elaborando una serie de elementos para que ojalá tengamos foco, que no sea simplemente un gobierno de buena gestión, sino que al cabo de 4 años podemos mirar hacia atrás y haber logrado avances sustantivos en esas dimensiones, que son las que por lo menos en evolución política nos preocupan. Así que en lugar de tanto cargo nos preocupan más las causas. Sí, bueno, varias de esas causas ya están mencionándose muy directamente. Está esta denominada Ley Machuca, que está orientada a que colegios particulares integren como cuota mínima un 10% de estudiantes de menos recursos. Hay que recordar de que eso en algún momento dado fue materia de opción de varios colegios. El mío, por ejemplo, el San Ignacio Alonso Valle, el verdadero, lo tuvo durante mucho tiempo, hasta, creo yo, el día de hoy. Lo tuvo algunos colegios particulares, como el St. George y otros, que incluso fueron fruto después, posteriormente, de películas al respecto. ¿Qué tanto ese fomento de la inclusión y la oportunidad de que la gente se pueda conocer, aunque provenga de distintos estratos sociales, forma parte medular, a tu juicio, de lo que deberá ser el próximo gobierno en esta materia? Bueno, yo creo que son temas que la centro-derecha tiene que abordar. Eso estaba dentro del programa de gobierno. No estaba, para serte justo, a diferencia tal vez de otras iniciativas como la gratuidad universal, las salas CUN, los jardines infantiles, que sí son parte del programa de gobierno de Sebastián Piñera. Esta es una iniciativa que estamos empujando, pero que todavía no es parte del mismo. Y como tú bien dices, de hecho me reuní con el rector del colegio de San Ignacio Alonso Valle, y ellos hacen un esfuerzo importante. Y lo que nosotros planteamos es que es bien raro de que aquellos colegios particulares pagados que quieren hacer inclusión no tengan ninguna ayuda. O sea, todo el arancel diferenciado lo financian los otros padres. O sea, le cargan la mano a los padres que están en esos colegios para que financien a los estudiantes que no pueden pagarlo en esos colegios. Y eso creo que no tiene mucho sentido. Incluso no podría partir con una modificación que permita que la subvención escolar la misma, no más que esa. Los 100.000 pesos que hoy día el Estado entrega en los colegios particulares subvencionados o en los colegios públicos municipales puedan ser utilizados, por ejemplo, por el San Ignacio Alonso Valle, y que eso efectivamente colabore a tener una sociedad más integrada. Yo tuve intercambio por las redes sociales con Mario Weisswood. Mario es de la idea de que esto parte en primer básico, de forma tal de que sea gradual. Uno podrá discutir la forma, pero creo que es algo que debiéramos tomarnos en serio en Chile. Estamos conversando con el senador electo Felipe Kast. Felipe,
Sí, yo vi y seguí esa discusión que tuviste con Mario Weisblut de Educación 2020. Tú planteaste de alguna manera que podían los padres colaborar incluso en una fórmula de arancel diferenciado. Bueno, de hecho el colegio San Ignacio Alonso Valle tiene de alguna manera una situación similar, y que a las familias de más altos ingresos puedan hacer un aporte. Y se entendió, o por lo menos así salió en términos de titulares, como que tú solicitabas la reimposición del copago. No, por ningún motivo, creo que, y eso se lo aclaré también a Mario en el intercambio, el copago obligatorio realmente no lo queremos, y no lo queremos por las mismas razones por las cuales este gobierno lo derogó, que es la lógica de que segrega, ¿no es cierto?, por tu capacidad de aportar al colegio. Eso es justamente lo contrario que queremos lograr más inclusión, queremos generar, por el contrario, que haya menos segregación, y por lo tanto eso fue desgraciadamente un malentendido que se generó de que queríamos reponer el copago obligatorio por ningún motivo. De hecho, la solución más obvia, me lo preguntaba otro periodista ayer, me decía, bueno, ¿no es mejor que mejore la educación pública? Yo decía, por supuesto, si tuviéramos una educación pública de lujo, hasta los más ricos quisieran poner a sus hijos en ella, y ese es el sueño que todos queremos. El problema está que mientras eso no ocurra, y como eso probablemente nos va a tomar un poquito de tiempo, creo que es sano pedirle ayuda también a otros actores sociales que también participen de esta inclusión. ¿Cuáles son esos actores sociales? Los colegios particulares pagados, por ejemplo. ¿Y de qué forma específica? ¿Cuál sería el modelo por el cual el colegio particular pagado pudiera generar una suerte de ingresos extras que beneficiaran no directamente a ese mismo colegio, sino que los colegios que son más pobres? No, es lo que yo planteaba, que en el fondo, esto lo hice cuando fue la discusión de la ley de inclusión en la Cámara de Diputados, donde yo estaba en la Comisión de Educación. Ya en su minuto, como estábamos discutiendo esto, nosotros propusimos una indicación que permitía que colegios como el San Ignacio Alonso Valle pudieran participar de la lógica de mayor inclusión. Y eso fue rechazado en esa comisión por Camila Vallejo, por Early Action y otros, porque sentían que no correspondía que un colegio particular pagado pudiera recibir la subvención escolar. Y yo les explicaba, pero por favor, si quieren, exijan calidad. Yo estoy de acuerdo con ustedes de que no participe cualquiera. El San Ignacio Alonso Valle tiene la virtud de que es de muy buena calidad. Y de hecho, por algo muchas familias quieren entrar ahí. Y funciona hoy día con un sistema de becas, que es financiada por los otros padres. O sea, lo que yo decía es, ¿por qué no permitir de que si es que un colegio quiere comprometerse, y esto es un programa, ni siquiera estamos diciendo que sea, como bien decía Mario Páez, un shock de un día para otro, pero un programa que lleve acompañamiento, que lleve compromiso, pero que fomentemos efectivamente mayor inclusión. Esto creo que es muy necesario. No solamente creo que es necesario en nivel socioeconómico, creo que también hay que fomentar la inclusión en otras dimensiones. Hay colegios muy pocos que realmente hacen realidad otro sueño que tenemos, que las personas, los niños con discapacidad, sus padres puedan también elegir el colegio para ellos. Hoy día, la verdad que es muy difícil para un padre con un hijo con discapacidad poder ingresar al colegio que quieran, porque hay muy pocas políticas de inclusión. Y creo que tenemos que avanzar en esa dirección. ¿Cómo viste, Felipe, el primer episodio, el primer capítulo de lo que de una forma bastante peyorativa se denominó la tómbola, que entiendo tuvo un altísimo éxito en términos de las opciones que los padres querían, con lo que finalmente terminó siendo la posibilidad de que se compatibilizara la igualdad de acceso a los cupos que estaban disponibles? Bueno, yo soy partidario de que no tengamos selección. O sea, yo creo que así como desgraciadamente la ley de inclusión tuvo algunos efectos colaterales malos, como por ejemplo que algunos colegios particulares subvencionados pasaron a ser colegios particulares pagados, y por lo tanto esta lógica de arancel diferenciado que yo decía también te permite arreglar ese problema, porque hoy día hay miles de estudiantes, 3.000 solamente en Coquimbo me han llegado casos, y tenemos un equipo de Bópoli que está ayudando ahí, tratando de canalizar la ayuda, de que eran apoderados que son niños que pagaban, no sé, 20.000, 30.000 pesos de copago, y hoy día el colegio decidió ser particular pagado y cobran 90.000, 100.000 pesos.
Pero yo concuerdo contigo, y de las cosas buenas que tuvo la ley de inclusión fue que efectivamente se reafirmara, porque por ley ya antes estaba prohibido, pero esto lo hizo más afirme el hecho de que a un niño de 5 años no se le seleccione. O sea, yo creo que es algo de las cosas positivas que se refrendó en la ley de inclusión y por las cuales yo por lo menos voté a favor. ¿Qué pasa de ahora en adelante con Evópoli, Felipe Kast? Va probablemente a tener, va a ser parte del gobierno de Sebastián Piñera, y ya tienen una presencia parlamentaria bastante respetable, y por lo tanto, ¿cuál es cómo miras el futuro de corto plazo en los 4 años de Piñera y en mediano plazo? ¿Para dónde quiere ir Evópoli? Yo creo que tenemos por lo menos 2 objetivos importantes. Uno, y es que estos 4 años de Sebastián Piñera, la agenda y las reformas que nos movilizan se avancen, se hagan realidad. Sabemos que no somos la única fuerza de este gobierno, por lo tanto hay distintas tensiones, pero te insisto, la reforma a los niños para nosotros es fundamental. Poner a los niños primero en la fila ha sido la bandera con la cual nacimos, de hecho, hace ya 5 años. Segundo, la reforma al Estado. Yo soy convencido de que a diferencia de lo que nos dice el Frente Amplio, que el problema de Chile es su sistema económico abierto al mundo, yo creo que su problema es el sistema político, de que hemos sido incapaces de entregarle al 90% de los chilenos, que depende de la calidad del Estado, una calidad de vida digna, y se han tenido que conformar ese 2 Chiles, vivir en una sociedad bastante segregada, muy distinta. Si tú te das cuenta, ahí vivimos en 2 Chiles, el 10% se puede escapar del Estado y no lo necesita, que vive bastante bien, con una comodidad tremenda, y el otro 90% que depende de su seguridad pública de la calidad del Estado, depende de su educación pública de la calidad del Estado, depende de su salud pública de la calidad del Estado. Y yo creo que el Estado puede ser mucho mejor, o sea, puede ser mucho más moderno, puede no tener nada que envidiarle a una clínica privada, a un colegio privado, y eso se ha hecho en otras partes del mundo. Por lo tanto, no estamos hablando de una utopía. Y esa reforma, que es la más difícil, porque los partidos políticos tenemos intereses. Cada vez que tú dices, no, reformemos el Estado, te dicen, no, para mi compadre, o sea, nos toca a nosotros poner a nuestra gente. Y es ahí donde yo creo que se requiere más coraje, más fuerza. Y es ahí donde Evópoli quiere dedicarse en forma bastante obsesiva a que ojalá Sebastián Piñera tome y haga esa reforma del Estado, de forma tal de que en 4 años más, digamos, valió la pena, se hizo algo distinto. Te pongo un ejemplo del Sename. Yo lo decía en un programa contigo, de hecho. Más allá de que creo que es muy importante que casos como este se repliquen, no solamente en un caso, pero en el Sename, honestamente, me cuesta encontrar un nombre más potente que Benito Baranda para hacerse cargo. Y me cuesta que el Sename se mejore de verdad si no ponemos a alguien de ese peso político, de ese peso social, si tú quieres. Porque lo contrario, va a encontrarse con una serie de dificultades. ¿Quién se va a atrever a decirle que no a Benito Baranda en términos de presupuesto? Si sabemos que hoy día el Sename financia aproximadamente un 60%, pero hay un 40% de déficit en lo que significa atención psiquiátrica, psicológica, acompañamiento a los chicos. Y por lo tanto, creo yo que sería muy positivo de que alguien como Benito Baranda, y ojalá el mismo Benito Baranda, pudieran estar a cargo de una reforma de ese tipo. Y te insisto, para que ojalá el compromiso sea transversal. Y si el día de mañana, en 4 años más, gana alguien de la nueva mayoría o del Frente Amplio, esas transformaciones se mantengan. Porque lo contrario es muy difícil que eso ocurra. Como hemos visto que ocurrió en los últimos 4 años, que hemos tenido 3 directores del Sename, y por lo tanto duran en promedio 1 año y medio, con lo cual es imposible hacer cambios estructurales. Y el otro objetivo de Evópoli, además de estas reformas estructurales, es poder modernizar la centro-derecha, y que ojalá la centro-derecha no sea solamente en un 95 o 90% conservadora, sino que podamos tener el día de mañana un 50% de conservadores y un 50% de liberales, un arcoíris un poco más diverso, y no que ser de centro-derecha sea igual a ser conservador. Por ejemplo, nosotros vamos a tratar de empujar la agenda del matrimonio igualitario, aunque signifique construir alianzas con personas más que no estén en Chile Vamos. Y eso es algo que, si tú me preguntas en el largo plazo, ¿qué es lo que vamos a tratar de construir? Es una centro-derecha más moderna. Sí, ahí hay un punto bien interesante, porque no solamente la derecha se
abrió a una diversidad de opciones en términos ideológicos que no tenía antes, que estaba básicamente centrado todo en dos grandes partidos. El problema quizás, Felipe, y quiero saber tu visión al respecto, es que no solamente se abrió para el lado más liberal, se abrió también para el lado más extremadamente conservador. Lo hizo tu tío, José Antonio Kast, que yo me imagino que irá a levantar un movimiento, una especie de Tea Party, que represente de alguna manera esas posiciones. Lo hizo también por el lado de lo que se denomina, o lo que él ha querido mencionar, una derecha social, Manuel José Osandón, que tiene una mezcla de posiciones muy conservadoras en lo valórico y bastante, yo te diría, apoyadas con, si tú quieres, financiamiento estatal a las personas con más bajos recursos desde el Estado mismo en lo social. ¿Cómo pueden cohabitar? ¿Cómo sientes tú que esa cohabitación se va a dar? Porque si hay algo que tiene la derecha, y se vio en el primer gobierno de Sebastián Piñera, es que cuando las cosas no le gustan, bueno, se agarran a los chochazos sin mucho calentamiento previo, digo. Bueno, yo creo que primero, yo creo que si hay algo que valoro es que efectivamente es la mirada de justicia que estamos tratando de impregnarle a una centro derecha que normalmente se veía como aquella que trataba de poner en marcha la economía, cosa que no es menor, es importante. De hecho, buena parte del por qué Sebastián Piñera tal vez ganó es porque hay una apuesta de la ciudadanía de creer que va a reactivar el trabajo y el empleo. Sin embargo, creo que la mirada social es fundamental, y por eso creo que desde la mirada liberal el tener igualdad de los niños es justamente la respuesta a qué es lo que significa tener una sociedad justa. Es tener una sociedad sin pobreza, pero no basta tener una sociedad sin pobreza, sino que tienes que tener una sociedad donde la cuna no marque los destinos de nuestros niños. De lo contrario, las inequidades intergeneracionales se replican. Ahora, en el caso de los conservadores y los liberales, esto es bien antiguo. Los conservadores y los liberales han trabajado juntos en la historia de Chile mucho tiempo, y eso no significa que estén dispuestos a ceder en sus posiciones. De hecho, a mí me costó en su minuto cuando planteé de que las personas que apoyaban las 3 causales del aborto debieran estar en Chile Vamos. En su minuto me trataron bastante mal por los medios algunos colegas de la coalición, y finalmente ganamos esa batalla desde el punto de vista de la declaración de principios de la coalición. Yo soy convencido de que Bópoli tiene que abrir esa cancha, tiene que invitar a personas que tal vez en el pasado se sintieron más cercanas a la concertación, a un Andrés Velasco, al mundo de Ricardo Lagos incluso. Creo que hay un mundo ahí muy interesante, muy huérfano, y bueno, va a depender de nosotros, y espero que no dejemos esa discusión de lado simplemente por gobernar. Aquí el riesgo está en llevarse la pelota para la casa, pensar en el corto plazo y decir nos vamos a obsesionar con gobernar bien, y no tener esas conversaciones políticas de mediano aliento, que significa cambiar la geografía política de Chile, y que yo creo que le hacen mucha falta al sector. Y por lo tanto, insisto, Evópoli por lo menos va a tratar de mantener esas conversaciones, y ojalá el día de mañana construir alianzas con actores que tal vez, por los motivos que todos conocemos, en el pasado estaban en veredas opuestas. ¿Es efectivo que Gonzalo Blumel se integra a Evópoli? Sí, firmó su militancia hace un par de semanas atrás. Para ser justo, él había estado muy cercano a Evópoli en sus inicios. De hecho, firmó la carta de los 100 primeros militantes. Y después, conversado con nosotros, tomó la sabia decisión de, dado que iba a estar apoyando al candidato presidencial Sebastián Piñera, nosotros decidimos tomar el camino de competir, de que en ese tiempo pudiese estar en un terreno más neutral, y ahora ya que ha terminado ese proceso, y es un gran amigo Gonzalo Blumel, alguien a quien respetamos mucho, ha decidido volver a militar al partido. Felipe, hay un lote de otros partidos que surgieron, que no alcanzaron a completar las condiciones para poder mantenerse como partido, y que están o transitan de alguna manera o se autodefinen como parte de ese mundo liberal. ¿Qué posibilidades o qué factibilidad ves tú en que se produzca una mayor adhesión de ese mundo? Me estoy refiriendo básicamente a Ciudadanos, por el lado de Andrés Velasco, a Amplitud, por el lado de Lili Pérez. ¿Qué tanto de esos movimientos que, bueno, no alcanzaron a configurarse legalmente como partido, están hoy día, por cierto, deambulando y huérfanos, puedan ser parte
de una visión de derecha liberal como la que representa Evópolis? Bueno, yo creo que hay que tener esas conversaciones. Todavía no las tenemos. Esto está muy fresco todavía, el término de la primera elección presidencial, pero por lo menos de parte de Evolución Política hay muy buena opinión de ese mundo. Creemos que es necesario todos actuar con generosidad y tratar de tender puentes. O sea, por lo menos desde Evópolis la disposición a poder trabajar unidos está totalmente, y creo que hay gente muy valiosa que ojalá no dejen la política porque le harían un flaco favor al país. Sí, bueno, cuando ustedes se integraron a Chile Vamos, tuvieron pero una cantidad de, te lo pongo suavecito, pero como campo minado, por decirlo menos, muy fuerte de parte de los partidos que eran históricos en la derecha. ¿Eso se ha allanado un poquitito más, o a la hora de tener que elegir el gobierno y tener que elegir las prioridades vuelve a generarse esta idea de que los partidos, que se la planteó incluso creo la propia Jacqueline van Rysselberghe, que los partidos que recién llegaban tenían que hacer una especie de camino propedéutico político antes de exigir determinadas cosas? Yo creo que efectivamente en política nadie te regala nada. La historia de Evópolis no ha sido fácil. La negociación parlamentaria no nos fue bien. Y efectivamente se impuso un poco lo que tú dices. Tuvimos que hacer el camino más duro, que era no poder competir en muchas partes. O sea, Evópolis habría tenido un resultado, yo me atrevo a decir, bastante mayor. Ellos nunca se esperaron el resultado que tuvimos. Imagínate tú que el distrito emblemático de la centro derecha, Evópolis sacó prácticamente los mismos votos que la UDI, a pesar de que no dieron un cupo, y ellos en su negociación lograron 3 para ellos. Logramos en la Araucanía, agradezco profundamente, 2 senadores en un sector emblemáticamente tomado por Renovación Nacional, o sea, Renovación Nacional con uno solamente. Logramos 2 diputados también allá. Logramos al final del día una serie de cosas que yo creo que tiene que ver con algo que probablemente es más estructural en Chile, y que hay una cierta renovación, y esa oferta no estaba sobre la mesa. O sea, cuando nos preguntan por qué lograron ustedes 8 parlamentarios, siendo que muchos esperaban con suerte 3, yo creo que hay algo bastante más estructural, y que probablemente es lo mismo que le pasó al Frente Amplio en la izquierda. Hay una cierta renovación, y por lo tanto hoy día yo creo que efectivamente las condiciones, por lo menos de diálogo, son las mismas parte nuestra, pero creo que hay un respeto, hay una sensación de que Evópolis llegó para quedarse. Se nos han llegado también muchas personas que se han ido sumando al partido, entre ellas, bueno, tú me nombraste a uno, Gonzalo Blumel. Los próximos días vamos también a comentar a otras personas que se han venido sumando, personas que realmente vienen a servir, y más que simplemente a buscar un espacio de poder. Te insisto, nosotros, un principio que tenemos, no queremos el cuoteo político. Nos ponemos a disposición del presidente Piñera, pero hacemos un llamado a todos los partidos, que ninguno exija, sino que simplemente dejen en libertad al presidente para que elija las mejores personas, ¿no? Hacia el final del día, y ojalá que hagamos reformas estructurales para que algunas de esas mejores personas sean del tipo de Benito Aranda, y no que nos llevemos la pelota para la casa. Creo que eso es muy importante, y hoy día el respeto que existe hacia el partido, claramente, después de esta primera elección parlamentaria, nuestra primera elección parlamentaria propiamente tal, creo que es mayor, y eso obviamente también ayuda a despersonalizar el partido. Yo tenía la mala fortuna de ser el único parlamentario electo hasta el momento, y hoy día ya es un proyecto colectivo, es una institución, y eso claramente era parte de lo que nos propusimos como meta cuando comenzamos. Felipe Caste, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Fernando, que tenga buen día. No te separes de la